Con la mayor brevedad posible voy a tratar de exponer mi punto de vista, no insistiendo en algunas cosas que ya se hayan apuntado, pero sí aclarando que yo, en cierta medida, he participado en esta iniciativa y, por tanto, todo lo que diga, evidentemente, se puede entender como que estoy defendiendo algo en lo que he formado parte, pero quería que se supiese desde el principio, ¿no? Bien, muy brevemente, esta iniciativa parte del ejercicio colectivo del derecho de petición, previsto en el artículo 29 de la Constitución. Al amparo de ese artículo, 7.700 personas dirigimos esta petición a la Junta General del Principado de Asturias. Posteriormente fue registrada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y fue sometida a debate de toma en consideración y aprobada el pasado 24 de mayo. En el plano puramente jurídico, a mí no me ofrece dudas que el Parlamento asturiano, como cualquier otro parlamento, tiene capacidad para proponer cambios constitucionales. La propia Constitución ha querido que, en tanto también son Estado las comunidades autónomas, se les reconozca capacidad para proponer cualquier tipo de cambio constitucional. Y donde la Constitución no ha diferenciado, no tiene por qué haber motivos para que la Junta se autolimite su competencia. Por tanto, es perfectamente posible que la Junta General del Principado tramite esta propuesta, la apruebe y la remita a las Cortes Generales. El propio presidente del Gobierno en su día instó al Parlamento de Cataluña para que las propuestas que podía tener de cambio constitucional pues las canalizase a través de esta vía, ¿no? En relación con la cuestión de la participación directa en nuestro sistema constitucional, bueno, es habitual que o se desprecie o se pongan todo tipo de trabas a la participación inmediata de los ciudadanos. Eso históricamente tuvo una justificación elitista, porque se pensaba que solo los parlamentarios podían decidir acerca de la cosa pública. Hombre, hoy eso parece poco justificable. Desde luego no sería justificable que consideremos a los ciudadanos capaces de elegir a los representantes, pero no capaces por sí mismos de plantear iniciativas, ¿no? Por otra parte, se dice que puede haber un riesgo de manipulación demagógica de las consultas a los ciudadanos o de la participación directa. Bueno, especialistas que han tratado esta cuestión dicen que en principio no hay una evidencia que demuestre que hay una mayor manipulación cuando hay una consulta popular que cuando no la hay. Los grupos de presión y los medios de comunicación también influyen, pero también influyen respecto del Gobierno y del Parlamento, ¿no? Desde luego, yo creo que es poco congruente en una sociedad en la que la ciudadanía está cada vez políticamente más implicada, limitar exclusivamente su participación al proceso electoral. Yo creo que hay que ampliar el ámbito de participación. Y, desde luego, en eso coincido con lo que se ha dicho, pero quería matizarlo, no se trata en absoluto de sustituir a la democracia parlamentaria, ni tratar de deslegitimar por la vía de la democracia directa decisiones tomadas en sede parlamentaria, en absoluto. Y, de hecho, esto no ocurre en otros estados donde funcionan mecanismos de democracia directa, como es Estados Unidos, como es Canadá, como es Irlanda, como es Nueva Zelanda, como es Italia o como es Austria, por no hablar de Suiza, que quizás tiene unas circunstancias históricas y sociopolíticas diferentes. Pero, repito, en ninguno de estos países se cuestiona que la intervención directa de los ciudadanos sea un mecanismo de deslegitimación del sistema. Al contrario, es un mecanismo para fortalecer el sistema. Este fortalecimiento del sistema, en nuestro caso, yo creo que en el caso español, creo que es especialmente necesario porque en el debate constituyente se pusieron de relieve todas las desconfianzas que había respecto de los propios ciudadanos. Y puede justificarse, puede entenderse eso en el contexto de un momento histórico en el cual no había instituciones representativas ni un sistema de partidos. Pero una vez que están consolidadas tanto las instituciones representativas como el sistema de partidos, yo creo que carecen de justificación esas prevenciones que en su día hubo contra los mecanismos de democracia directa, ¿no? En este sentido, y para ir centrándome en ellos, nuestra Constitución excluye la iniciativa ciudadana de la reforma constitucional. Sin embargo, no estaba así previsto en el anteproyecto de Constitución. El anteproyecto de Constitución preveía que también podía haber iniciativa ciudadana en materia de reforma constitucional, ¿no? Y alguien no sospechoso de antisistema, como era en ese momento Manuel Fraga, pues hablaba del necesario equilibrio que debe de haber entre la democracia directa y la democracia representativa y decía
que menoscabar la democracia directa puede generar un riesgo de partitocracia y también un concepto de democracia gobernada más que de democracia gobernante. En segundo lugar, no solo no se puede ejercer iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional, sino también, como ustedes saben, respecto de cualquier otra materia de las que están excluidas en el artículo 87 de la Constitución, el 87.3. Es decir, hay una amplia limitación respecto de lo que podemos plantear como ciudadanos. Y no podemos plantear, por ejemplo, nada que tenga que ver con el desarrollo de los derechos fundamentales. Yo creo que no hay ninguna justificación democrática para que los ciudadanos no puedan plantear, por ejemplo, una iniciativa legislativa en materia de educación, en materia de derecho de asociación, en materia de derecho de huelga o en materia electoral. De hecho, en el anteproyecto de Constitución tampoco estaban excluidas las leyes orgánicas. Por eso digo que si lo que se pretende es evitar presiones al legislador, yo creo que el legislador no tiene que tener ningún tipo de miedo respecto de presiones democráticas. Y si le llega una petición avalada por 500.000 de firmas, yo creo que debe de ser, cuanto menos, debatida. No se le está diciendo que tenga que ser aprobada, pero sí que no se cierre la entrada a este tipo de iniciativas. En un país próximo al nuestro, en el ámbito constitucional como es Italia, no hay ninguna limitación a que los ciudadanos puedan plantear iniciativas legislativas sobre cualquier materia. Evidentemente, luego el Parlamento decidirá si las toma en consideración o no, o si las tramita o no. Pero yo creo que eso forma parte del diálogo que tiene que haber entre los ciudadanos y los representantes. Por otra parte, en nuestro país ya hay un límite muy importante, que es 500.000 de firmas. Italia, que es un país con mucha más población, solo exige 50.000. Y un país con una población un poco menor, como es Polonia, exige 100.000. Es decir, España ya hay un número muy alto de firmas. Incluso una iniciativa legislativa de ámbito europeo, de toda la Comunidad Europea, exige 1.000.000 de firmas. Es decir, el doble que en España, pero estamos hablando de 28 estados. Por tanto, en España hay un límite muy importante, que es el número de firmas que hay que recabar, y que no es fácil recabarlas. Cumplir toda la tramitación puede exigir 1 año o más para autenticar las firmas. Por tanto, yo creo que ese es un mecanismo que ya de por sí ofrece ciertas garantías. En materia de referéndum, en nuestro caso, yo pongo como ejemplo el caso italiano, y que también estaba previsto una situación similar en el anteproyecto de Constitución e incluso en la Constitución republicana del 31, en lo que se refiere al referéndum derogatorio. Es decir, que se pueda conseguir la derogación de una norma por parte de una iniciativa ciudadana. En nuestro país, solo el presidente del Gobierno puede convocar un referéndum. Bueno, cuando solo el presidente del Gobierno, sea el que sea y al margen del color político que tenga, puede hacer eso, lo normal es que solo lo convoque cuando pueda ganarlo. De la otra manera, se establece un mecanismo en virtud del cual los ciudadanos pueden controlar, digamos, la actuación gubernamental. Como ustedes saben, en España, en 35 años de democracia, solo ha habido 2 consultas populares. En Italia, por ejemplo, ha habido 17 convocatorias en las cuales se han sometido a referéndum 67 cuestiones sobre asuntos tan relevantes, por ejemplo, como el divorcio en su día, el aborto, la financiación de los partidos políticos, las privatizaciones o, en los últimos casos, la derogación de las leyes que la mayoría parlamentaria había establecido para blindarse procesalmente. Bueno, en estas consultas participaron millones de italianos y en algunos casos consiguieron la derogación de estas normas, ¿no? Hay que decir que en Italia, y un poco lo que aquí se propone, para que la consulta sea válida, es necesario que vote un mínimo, es decir, la mitad más 1 del electorado, y que lo apruebe por mayoría. Para evitar la acumulación de consultas, y hay un límite que es conseguir las firmas para pedirlas, lo que se hace en muchos países es hacerlas coincidir con un proceso electoral o convocar varias consultas según la misma fecha. Es decir, no tendría por qué haber una sucesión de consultas populares, sino que lo más probable es que pudiera haber 1 o 2 consultas al año en el mejor de los casos. En definitiva, y para concluir, esta iniciativa yo creo que pretende mejorar la calidad del sistema democrático español. Se emplea un instrumento que está previsto en la propia Constitución, como es una iniciativa ciudadana y luego la aprobación en sede parlamentaria. Creo que la Constitución adolece de reformas, adolece de carencias, como ya se ha indicado en materia de democracia directa. La reforma de la Constitución es posible y es necesaria. Estas propuestas no son ajenas a nuestra historia constitucional y a países de nuestro entorno.
Yo creo que los argumentos que se usaron en el año 78 en contra de las iniciativas ciudadanas no tienen sentido. Yo creo que la sociedad española es una sociedad democrática y no hay razón para no seguir profundizando en eso. Una propuesta similar a la que aquí se presenta, aunque más amplia, ha sido propuesta por un grupo de colegas de la Universidad de Zaragoza y ha sido aprobada por el Partido Socialista de esa comunidad autónoma. Propuestas similares funcionan en otros países, como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Nueva Zelanda, Irlanda, Austria e Italia, y no creo que la capacidad y madurez de los ciudadanos españoles sea menor que la de estos países. Y, en definitiva, yo creo que la democracia española tiene bastante que ganar y poco que perder si se permite a los ciudadanos participar de manera más intensa en la vida política del país, ¿no? Permitir que el pueblo gobernado sea también pueblo gobernante. Muchas gracias.